generosidad. Amén. Todo es de Él, todo es por Él y para Él. ¿Ok? ¿Hay alguien más que pueda decir, oye, pastor, en el tiempo de la generosidad yo aprendí sobre esto? Ay, vente, Moisés. Gracias, Moisés. Bueno, primero que todo, buenos días. Una de las cosas que quedó en ese bimestre de la generosidad es que debemos ser buenos mayordomos para el Señor, porque así como en la parábola el amo le dio las monedas a sus siervos, nosotros también tenemos que administrar esos dones y talentos que el Señor nos dio para multiplicar. Y multiplicar es traer más personas y salvar más almas para Cristo. Excelente, muy bien. Ok. El segundo bimestre que acabamos de terminar fue, ¿cuál fue? ¿Cuál? Ay, mamá, ¿cuál? Proclamación, ok. ¿Alguien aprendió algo en relación a proclamación? ¿Ah? ¿Quién dijo algo por ahí? Ajá, la hermana aprendió que el tiempo es ya. Ok, muy bien. ¿Alguien más que Dios le haya hablado algo durante ese tiempo de proclamación, durante esos 2 meses? Fueron 8 prédicas, 9 prédicas en relación a proclamación. ¿Más nadie? Ay, chamo. No, entonces yo me voy, ¿para qué predico? ¿Alguien se anima? Ah, Dios juzga si lo estamos haciendo bien o no, la predicación de Rainer. Perfecto, muy bien. Ok, ¿qué más en relación a proclamación? Una última persona. Somos embajadores de Cristo, hermano. Debemos mostrar lo mejor del reino. Es nuestra responsabilidad. Excelente, hermana Rina. Muy bien. Este mes vamos a comenzar con el tercer bimestre, que es enseñanza, mis amados hermanos. Y realmente es medular, ¿sabe? Aunque no desestimamos los otros elementos de nuestro propósito, que son proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Hermano, sin la enseñanza es difícil que usted sea generoso. Sin la enseñanza es difícil que usted proclame o le sirva al Señor y todo lo demás. Así que de verdad, hermano, yo espero que usted ponga bastante atención a este bimestre. Ok, fíjense algo. Esta predicación se llama, está en Josué capítulo 1, versículo del 5 al 9, vaya buscándolo allí. Obedecer la palabra de Dios es fundamental para que todo salga bien. Obedecer la palabra de Dios es fundamental para que todo salga bien. Y si es fundamental, hermano, es que es la base, es primordial, es estrictamente necesario. O sea, sin eso no hay nada. Obedecer la palabra de Dios es fundamental para que todo salga bien. Ahora, ¿cómo obedezco la palabra de Dios si no la conozco? ¿Cómo obedezco la palabra de Dios si no la aprendo? ¿Cómo obedezco a Dios si no sé qué me dice? Porque imagínate que yo piense, mi hijo Santiago le toca fregar los platos. Y no, si no frega los platos, no las vamos a arreglar. Y resulta que, llegada la tarde, yo veo los platos sucios allí y voy con el muchacho. Chamo, ¿y los platos? ¿Qué platos, papá? Los platos que tenía que fregar. No, papá, tú no me has dicho nada. O sea, yo tengo que transmitirle el mensaje y él tiene que saber. Él tiene que conocer en relación a qué debe obedecer. Dios estableció su palabra bien clara en relación a lo que nosotros debemos conocer para obedecer. Pero ahora es mi responsabilidad conocerlo. ¿Sí me veo acá? Por eso a mí me entristece mucho cuando se abren las áreas de discipulado y no llega la gente. Yo digo, cónchale. Ayer antier, mi esposa me dijo que no lo hiciera, pero puse el flyer del discipulado de padre, lo puse en el Facebook, lo publiqué y le puse esta nota. Si usted es de lo que se la sabe todo en relación
a cómo ser un buen padre, esto no es para usted. Realmente. Omar se ríe, pero realmente es así, hermano. Ese parece que pensábamos que no la sabemos todas. No, hermano. Yo sigo descubriendo la intención de Dios en su palabra. Yo sigo descubriendo la intención de Dios en cada discipulado. Yo sigo descubriendo la intención de Dios cada vez que voy a un taller, hermano. Sigo descubriendo la intención de Dios en los devocionales que colocan a diario en la iglesia. Sigo descubriéndola, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque yo entiendo esto, hermano. O sea, es fundamental que yo me conduzca como Dios quiere que me conduzca. Y para eso debo aprender. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor entonces. Josué capítulo 1 desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Cuando lo tenga allí me va diciendo amén. Gloria a Dios. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo en este lugar. Amén. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a su padre que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué le saldrá bien? ¿Qué le saldrá bien? Todo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Le voy a pedir con todo respeto que se ponga de pie, por favor. Vamos a orarle al Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Rey eterno. Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. El Adonai, Elohenu, el primero y el último, Señor eterno. Todas las cosas por ti fueron hechas, Dios, y sin ti nada habría llegado a existir, Señor. El cielo es tu trono, la tierra es el estrado de tus pies, Señor. No hay paredes que puedan contenerte, Padre de la gloria. Pero te pedimos, Dios, que te manifiestes de manera especial en tu Espíritu Santo, Señor, en medio de nosotros en esta mañana, Dios. Tú conoces, Dios, la necesidad de tu pueblo. Tú conoces, Padre, la carga de cada corazón, Padre. Señor, que tu palabra, Señor, sea como un elixir, como refrigerio, Señor, a cada alma, Dios, en este lugar, Padre de la gloria. Impáctanos con tu presencia, oh Dios, en esta mañana, Señor eterno. Señor, usa tu palabra para confortarnos, para consolarnos, animarnos, Dios eterno. Aún, Señor, para reprendernos si es necesario, Dios amado. Pero no nos dejes salir por esa puerta, Señor, igual a como entramos, Padre. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento allí, mi amado hermano. Bueno, fíjese algo, todos, y estoy seguro que no hay uno, buscamos la fórmula o trazamos planes que consideramos adecuados para alcanzar alguna meta, una carrera, en el matrimonio, un emprendimiento, para restablecer la salud. Generalmente trazamos un plan o una forma en la que vamos a alcanzar esto. Los padres primerizos, por ejemplo, algunos compran libros, ven videos, ingresan en chat referente a esto, aunque generalmente uno termina descubriendo que, cónchale, estaban como perdidos. Pero se hace, ¿ok? Si vamos a comenzar algún emprendimiento, aprendemos muchas cosas, marketing, cómo se maneja hoy en día la publicidad a través de las redes sociales y muchas otras cosas. Esto no está mal, hermano. Realmente no está mal. Para cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, nosotros debemos estar preparados, ¿ok? Josué tenía una gran tarea por delante y Josué estaba preparado. Josué era un soldado, hermano. Josué era un guerrero
que se había enfrentado, hermano, con mucha gallardía, con mucha valentía a todos los ejércitos enemigos que se le habían levantado en medio del desierto. O sea, como soldado estaba preparado, oye, y como estratega era un hombre que estaba siendo instruido a los pies de Moisés, siervo de Moisés, así como Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Es decir, sirviéndole, estaba siendo instruido. O sea, que era un hombre que se estaba formando para eso. Pero ante esta tarea, gran tarea que tenía Josué, que era entregar la tierra prometida. Ellos venían de estar en el desierto 40 años. Moisés estaba al frente de todo el pueblo. Moisés muere y le toca asumir el reto a Josué. Y para asumir ese reto, Dios habla con Josué. Dios le dice, bueno, sí, también, ¿estás preparado? ¿Ok? Eres un estratega, pero yo te voy a decir algo sin lo cual tú no vas a lograr conquistar esa tierra. Sin lo cual tú no vas a poder liderar a todo este pueblo, que era cabeza dura. No lo digo yo, lo dice la palabra, que eran de dura cerviz. Y para que tú puedas dirigir a este pueblo, oye, tú tienes que hacer lo que yo te voy a decir. Me encanta este fragmento de la palabra, hermano, porque es un fragmento de la palabra en la que Dios está hablando a un hombre. Todo esto que yo leí son las palabras de Dios a un hombre, en este caso a Josué. Dentro de la Biblia hay mucha narrativa, hay poesía, hay muchas cosas, hay conversaciones, pero en este caso, este fragmento me encanta porque es Dios mismo hablando a Josué, hablando a un hombre que había destinado para una tarea. Así como Dios puede hablar con nosotros cuando hemos decidido entregar nuestra vida para servirle al Señor y cumplir las tareas que Él nos asigna. Amén. Fíjense algo. Moisés entonces, siervo de Dios, había muerto. Según dice, voy a leerlo en el versículo 1 del capítulo 1, que no lo leímos, pero lo voy a repasar aquí. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Lo primero que Dios le dice a este hombre que había escogido es levántate. Sal de tu condición, sal de tu aflicción, sal de tu tristeza. Era entendible que Josué estuviera triste, estuviera afligido. Moisés, con quien él estaba allí sirviendo, trabajando, aprendiendo, había muerto. Y Josué era entendible que estuviera triste, que estuviera afligido, pero tenía una tarea por delante. Y el Señor le dice, levántate. Es como que le dice, chamo, ya está bueno. Sí, ya está bueno. Te toca hacer tu trabajo. O sea, pasa el luto es momentáneo. La condición de aflicción es momentánea. ¿Sabe? Dios dijo eso en algunas oportunidades. Hubo hombres a los que ni siquiera les permitió llorar en relación a la tarea que tenían. Cuando Dios fulminó a los hijos de Aarón porque hicieron algo incorrecto, metieron fuego extraño dentro del tabernáculo, Dios le dijo a Aarón, epa, y ni siquiera los llores. No los llores. Y le tocó a Aarón decir, bueno, Señor, usted manda. Tenía una tarea por delante. David llora delante de Dios, ayuna por 7 días, triste, afligido, revolcado en ceniza. Cuando su hijo, producto del pecado, enferma y después muere. Y en lo que muere, la gente dice, ay Dios, si estaba afligido mientras estaba enfermo, imagínate ahora que se murió. ¿Cómo le damos esa noticia? Me imagino ahí la gente ahí, no, dile tú, los siervos, no, dile tú, no, yo no, estás loco.
Pero cuando le dan la noticia, él se levanta, se viste, se perfuma y sale. Y, Señor, ¿cómo así? Oye, cuando estaba vivo estabas todo afligido, pero ahora que murió te levantas. Él dice, bueno, porque mientras estaba vivo había posibilidad de que Dios hiciera algo. Pero ya que Dios tomó su decisión, ¿no? Yo respeto la voluntad de Dios. Básicamente es lo que le dice él ahí. Entonces le dice, bueno, yo tomé mi decisión, levántate, te toca a ti hacer el trabajo. Hermano, y nos toca, ¿sabe? En más de una oportunidad le he aconsejado a algún hermano que está pasando por una situación difícil, porque hubo una tragedia, alguna pérdida en su casa, en su familia, y es normal que esté triste, pero resulta que es el único cristiano de su casa. Y mi consejo ha sido este, hermano, levántate. Porque sabes que quien debe comprender la voluntad de Dios, eres tú. Quien debe guiarles a ellos, fortalecerlos, animarlos en este momento, eres tú que conoces al Dios soberano. Y básicamente eso le está mostrando su soberanía, ¿sabe? Su soberanía, ya levántate. O sea, yo no voy a esperar a que tú salgas, no, levántate y haz el trabajo. Hermano, y nos toque, ya vamos a ver. Ya vamos a ver que Dios demanda que nosotros pongamos un adicional a veces cuando pareciera que no podemos. Amén. La primera orden entonces que le da es levántate. Dice, ya es bueno. Y le dice, yo les he entregado la tierra. Voy a volver a leer el versículo 3. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Todos se los entregué. Ahora, ¿dónde estaban ellos? ¿Sabe dónde estaban? Ellos estaban todavía de este lado. Ellos no tenían la tierra. Esa tierra todavía estaba llena de ciudades fortificadas, grandes murallas, hombres gigantes, ejércitos gigantescos, pero Dios les dice, ya yo se las entregué. ¿Sabe? Eso era como uno de los principios que discutimos aquí en el PET, principio de convicción. Josué lo que tenía era que estar convencido de que eso era así. Tener la certeza de lo que estaba esperando. Y convicción, aunque no lo estaba viendo. Yo estoy de este lado de este río Jordán, pero ya Dios me dijo que eso que está allá es de nosotros. No sé si usted está comprendiendo esto. Hermano, eso es necesario también para nosotros hoy día. ¿O no necesitamos ver lo que Dios ya entregó? O sea, la Biblia dice que por sus llagas hemos sido curados. ¿Sí? Si usted tiene una versión que diga, por mi llagas yo los curaré, muéstremela. Pero ¿qué dice la Biblia? Por mi llaga, por sus llagas, hemos sido ¿qué? Curados, sanados. Así como le dijo, mira, esa tierra ya yo se las entregué. Esa sanidad ya yo te la entregué. Gloria a Dios por un amén. Sígalo creyendo, hermana. Sígalo creyendo. Y lo primero que le dice, esa tierra ya es de ustedes. Ahora, pero para apropiarse de esa tierra, y aquí el dilema, y aquí el detalle, oye, varias condiciones aplican. Para apropiarse de esa tierra, varias condiciones aplicaban. Para apropiarnos de la promesa de Dios, por muchas promesas de Dios, aplican también condiciones. Y una de ellas era importante, hermano. Entender que Dios estaba en el asunto. Y Dios se le revela. Amén. Nadie le dice, te podrá hacer frente. No te dejaré ni te desampararé. Porque tenía, hermano, grandes batallas por delante. Y Josué lo sabía. Estando en el desierto, habían peleado contra todos los amorreos y lo habían vencido. Pero lo que esperaba en la tierra de Canaán era mucho más grande. Era mucha más confrontación. Y Dios le dice, nadie te podrá hacer frente. Ahora,
Quiere decir que a medida que ellos fueran pasando, los ejércitos se iban a ir quitando, no iban a pelear contra ellos, no. Las batallas iban a venir. O sea, pero no tienen la capacidad de vencerte. Es lo que le estaba diciendo, por más grande que sea. Hermano, hay batallas grandes, gigantescas. Pero si Dios está con nosotros, esas batallas no tienen la capacidad de derribarnos, de derrotarnos, de destruirnos. ¿Lo cree? Créalo. Créalo. Hermano Job. Voy a Job. Job no está en el bosquejo, pero apareció aquí. Hermano, todo lo que padeció Job. Todo. Pero lo destruyó. Eso destruyó a Job. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el asunto. Porque él entendía, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros le damos a las situaciones, a las circunstancias, la capacidad de derribarnos o de destruirnos, mis amados hermanos. Una situación política de un país puede derribarte o destruirte si tú le das esa capacidad. Una situación social, una carencia económica puede derribarte o destruirte si tú le das esa capacidad. Un problema familiar puede destruirte, una enfermedad puede derribarte o destruirte si tú le das esa capacidad. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Gloria al Señor. Llegamos entonces, en el versículo 5, entonces el Señor le dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Ya le había dicho antes, no te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo en todo momento. O sea, no es que todo el camino va a ser como Heidi, por la pradera, abuelito, dime tú. No, no le está diciendo eso. Pero por duro que sea el camino, yo voy a estar contigo. No te olvides de eso. Eso es difícil, esto es oscuro, esto me da miedo. Señor, ¿cómo voy a salir de esto? Señor, mira, vamos a salir juntos porque yo estoy aquí contigo. Eso es lo que le está diciendo, yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo te protegeré, yo te cuidaré. Hermano, cuánto nos encanta a nosotros luchar por nuestra propia fuerza, buscar, aplicar nosotros mismos la justicia y esto y aquello. Y el Señor dice, no, yo soy tu cuidador. Yo soy el que te protege. No importa que se levanten. Como dice Fonky, aunque contra ti se levante guerra, yo estaré confiado en ti, Jesús. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios para Josué. Ahora, yo no sé, pero yo lo estoy leyendo en mi Biblia, en la palabra de Dios, y yo creo que para mí también, que Dios dice que Él me protegerá, que Él me acompañará y que Él me amparará, que Él me cuidará. Él es mi abrigo, Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en medio de la tribulación, Él es nuestro pronto socorro, Él es y Él está. Dígale que está al lado, Él está. No temas, Él está. Dios está, Michael. Dios está. A veces nos toca atravesar por circunstancias por las que no queremos pasar, pero Dios está. ¿Quién en su sano juicio quiere entrar a un territorio donde van a haber gigantes y murallas y estas cosas? Pero tocaba atravesar por eso. Y a veces toca atravesar por circunstancias. ¿Quién quiere atravesar por una enfermedad? Nadie. Nadie, pero a veces toca, ¿verdad? ¿Quién quiere estar inmerso en una necesidad económica tremenda? Nadie. Y si aquí hay uno, hermano, le hago una carta para seguir un monasterio. No, hermano, no queremos. Pero a veces toca. Pero lo importante, lo recalco para terminar este punto, es que mis amados hermanos, en medio de todo eso, Dios está con nosotros.
Amén. Gloria a Dios. Le dice entonces, nadie te podrá hacer frente. Y aquí empiezan las instrucciones. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. Esa palabra esfuérzate, mis amados hermanos, tiene que ver con lucha. Tiene que ver con esfuerzo físico. Esfuérzate y sé valiente. Realmente tenía que poner su capacidad al servicio del pueblo. Su capacidad, su conocimiento, sus estrategias, todo. Su fuerza física. Oye, entregar el cansancio, esfuérzate. Físicamente, intelectualmente, oye, entrégate. Esfuérzate. Lo primero que le dice, Josué, es necesario que te esfuerces, chamo. Y seas valiente. ¿Por qué? Por lo que ya le mencioné. Hermano, las situaciones que este hombre iba a afrontar no eran nada fáciles. Yo estoy seguro que no las quería pasar. Y liderando un pueblo cabezón como el que les había tocado, cabeza dura como lo dice la palabra del Señor, no era fácil. El pueblo incluso se le podía rebelar en algún momento como le pasó a Moisés. A Moisés se le reveló Coré y un poco de gente. No sé si recuerdan ese pasaje. Que Dios intervino, abrió la tierra y todos los que se rebelaron contra la autoridad de Moisés lo tragó. O sea, eran situaciones en las que le dice, oye, es necesario que seas valiente. Sé valiente. Ahora, para nosotros, como pueblo de Dios, también se nos demanda ser valiente. Hay momentos en los que nosotros, sobre todo en relación al propósito de Dios que tenemos, de hacer discípulos, como lo vimos hace rato, como lo vimos el bimestre pasado, acerca de la necesidad de proclamar, donde la palabra del Señor dice, porque yo no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué? Porque predicar el evangelio no es fácil. Para ellos, para el pueblo a quien se le escribe ese momento, oye, no es fácil. A quien le escribía el apóstol Pablo. Lo hemos hablado infinidad de veces en este lugar. Oye, ellos vivían en un contexto en que predicar el evangelio, hermano, a veces, oye, representaba la muerte. Sí. Hoy tenemos países donde predicar el evangelio representa la muerte. Esa palabra entonces también es para nuestros hermanos en esas latitudes. ¿Sí? Donde predicar el evangelio representa la muerte. Y le dice, hermano, a usted no se le ha dado espíritu de cobardía. Prediquen. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos valentía para predicar? Si nosotros no tenemos peligro de muerte por predicar el mensaje del evangelio. Pero también la necesitamos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque eso puede implicar incluso, entonces, oye, que mi jefe se moleste y me quede sin trabajo. Eso puede implicar que yo sea mal visto entre mis vecinos. Eso puede implicar que me bajen del autobús. Eso puede implicar muchas cosas. Si le predico a la de Clan me quita la bolsa. Perdón. Pero sí, ese tipo de cosas, pero para eso aún, hermanos, dice, tenemos que ser valientes. En relación a la tarea que Josué tenía asignado, el llamado es esfuérzate y sé valiente. Ahora, en relación a la tarea que nosotros tenemos asignada, ¿ok? El llamado también es para usted. Ahora, si usted no sabe, ¿ok? ¿Cuál es la misión que usted tiene asignada? Venga los martes a las 4 de la tarde a discipulado. Y ahí se la enseñamos. Pero también el mandato es para usted. Esfuércese y sea valiente para cumplir la tarea que Dios le tiene asignada. Amén. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Fíjese algo importante.
Él se iba a esforzar. ¿Para qué? Literalmente, ¿qué dice el texto? Para entregar la tierra que Dios le había prometido al pueblo. Le está diciendo, Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a ser el instrumento para que mi promesa, oye, se manifieste en medio de toda esa gente. Esfuérzate, Josué, y sé valiente para que seas de bendición para toda esa gente. Ah, caramba. ¿Sabe qué? Nosotros somos esforzados. Muchas veces somos esforzados. Pero ¿sabes qué, mis amados hermanos? Para nuestros logros, para nuestras metas. Empezamos una carrera universitaria y, mano, la terminamos. Le damos. Queremos un emprendimiento y le damos con todo. Y lo alcanzamos. Pero cuando implica esforzarte, ser valiente, para bendecir a otro, hermano, no por ti, sino por los demás. Wow, eso no es fácil. Y el Señor se lo deja bien claro. Esfuérzate porque tú eres el que va a entregarle a ellos lo que yo les prometí. La tierra que les juré a sus padres. Ahora, eso también está en el Nuevo Testamento. Pablo decía que oraba, ¿ok?, por la iglesia para que prosperaran y tuvieran aún para bendecir a otros. ¿Sí le decía? No para que te vaya bien, para que tengas tu casa, para que tengas tu carro, para que vayas para la playa. No se niega eso. Pastor, ¿usted está diciendo que ir para la playa está prohibido? No. Sino, hermano, que no pierdas de vista que tú eres un instrumento de Dios para bendecir a otros. ¿Sabes qué? El mes de la proclamación nos dice algo. Es la necesidad del amor de Dios que hay allá afuera. Y que los que debemos transmitir ese amor somos nosotros. Somos embajadores, como decía nuestra hermana Rina. Hermano, ¿sabes qué? Es una promesa de Dios, la más grande promesa. Que el que creyera en Cristo Jesús, como es juez de vivos y muertos, como el que murió en la cruz, como el que resucitó, recibirá perdón de pecados por su nombre. Esa es la promesa de salvación. ¿Y sabe quién es el encargado de eso? De esparcir ese mensaje para que la promesa alcance. Usted y yo. Entonces el mandato de esforzarnos para ser valiente y ser valiente, para bendecir a otros, también es para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Tú eres el encargado. Le dice. Fíjense algo. Dios demanda de nosotros muchas veces esfuerzos físicos. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado de pronto sirviendo en alguna situación y de pronto decimos, oye, no estoy cansado? Pero es como que si el Espíritu Santo te dice, tú puedes. Dale, negro, que tú puedes. Dale, chamo, que tú puedes. Y tú te paras y vas. ¿Sabes? Y a veces mi esposo y yo lo conversamos y después decimos, wow, qué increíble. Teníamos flojera de hacer tal cosa, me voy a confesar aquí, de ir a un GPS. Ay, ya está ahora cansado y mañana hay que hacer tal cosa. Pero nos vamos. Mano, pero después cuando llegamos a casa, yo, oye, Señor, gracias. Gracias por ayudarme, por fortalecerme para que fuera a cumplir con esto. Porque, oye, qué momento más hermoso, qué momento más precioso. Gracias, Señor, porque en este tiempo aprendí esto. Ahora, si nosotros vemos esto, Jesús hizo eso con sus discípulos. Jesús lo hizo con sus discípulos. Dice la palabra del Señor que Jesús estaba
y lo podemos ver en Mateo capítulo 14. Jesús estaba enseñando, orando por los enfermos. Una jornada bien ardua. Y dice que comenzó a entrar la noche. Cuando viene y entra la noche, los discípulos, que por supuesto estaban, oye, agotados, le dicen al Señor, Señor, ya se hace tarde. Despide a la gente para que vaya y coma. Vamos a optar por creer que realmente su preocupación era que ellos comieran. Si hubiese sido yo, de pronto, bueno, esa propuesta hubiese surgido como que también de la hambrita mía, ¿no? De mi propia necesidad, ¿no? Porque, hermano, habían estado todo el día con el Señor. Pero el Señor les dice, no lo despidan. Denle de comer ustedes. Yo no sé qué hubiese hecho usted, hermano. Yo tengo ya el sincero, tú sabes, a flor de piel. Yo sé qué hubiese hecho yo. Yo decía, Señor. Aquí como en secreto yo hubiese dicho, oye, menos mal que no hay comida para darle, porque si no, imagínate todo este trabajo. pero el Señor multiplica los panes y los peces, usted conoce la historia, y dice que comen, se alimentan 5,000 hombres, hermano, sin contar mujeres y niños. Como las mujeres y niños siempre son más, siempre calculamos por ahí como 12,000, 13,000 personas, hermano. Ahora, sentados en grupos de 50. Yo no sé si alguien me puede sacar la cuenta y decirme cuántos grupos son. Saquen 12,000 en grupos de 50. Y dice la Biblia que los sentaron en grupos de 50. Me soplan por ahí cuando lo tengan. 12,000 en grupos de 50. Y empezaron los discípulos a alimentar a esa gente, hermano. ¿Cuánto? 240 grupos a darle comida. Y después a recoger los pedazos. ¿Cuánto cree usted, hermano, que pudo haberse tardado en alimentar a 12,000 personas? Unas cuantas horas, ¿verdad? Eso no era, ¿no? Y cuando ellos empezaron, yo estaba entrada la noche. Entonces, fíjense esto. El Señor terminó de atender a la gente, después le dijo, denles de comer. Después al final terminaron de comer. Vamos a especular un poquito, ponte como 11, 12 de la noche, porque hermano, ya había entrado la noche, repartieron 3, 4 horas dando comida, la gente se fue y el Señor le dijo, váyanse. Yo ahí en ese punto hubiese dicho, gloria a Dios, se acabó el pan. Gloria a Dios, ya comieron todo. Vamos, pero ahora que la gente se vaya para acostarnos a dormir y el Señor le dice, mire, ¿sabe qué? Agarren esa barca que está ahí. Vayan al otro lado y me esperan. Hermano, ¿sabe qué? Eso es esforzarse. Mano, cualquiera de nosotros dice, no, Señor. ¿Cómo que dicen por ahí? Voto tierrita y no juego más. No, esto es imposible. Señor, esto es abuso de autoridad. Pero ¿sabes qué? Ellos no. Ellos agarran su barca y comienzan a remar. Avanzando hacia el otro lado como el Señor les había dicho. La mayoría conocen esta historia. No conforme con esto, se les presenta una tormenta. Hermano. Y ahí, yo voy a seguir confesándome aquí, hermano. Ahí sí yo hubiese pegado el grito, Señor. Pero, oye, te he servido todo el día. Ya cuando tenía ganas de dormir vino la gente y le di de comer. Señor, ahora te estoy obedeciendo y voy aquí metido en esto y hasta una tormenta. Yo me hubiese puesto a llorar, hermano. De verdad, hermano. Pero dice la palabra que ellos seguían. Y no conforme con eso, hermano, ven una figura espectral que se acerca a ellos. Porque así lo dice la palabra, que ellos dijeron un fantasma. Mano, como que te tiras de la lancha y del bote y no pataleas, mano. Y ellos entienden, o el Señor les habla y entienden que es Jesús. Pedro camina hacia él. Pedro tiene una debilidad. Le falla la fe porque el Señor se lo hace notar. Muchos teólogos dicen que fue que no le falló la fe, pero el Señor le dijo claramente, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Sin embargo, clama al Señor, el Señor tiende su mano, lo levanta y llegan. Y se calma el mal tiempo. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Cuando ellos llegan y se calma la tormenta, dice la palabra del Señor, que es la primera vez, hermano. Mateo capítulo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahora no hay duda. Ahora no hay duda. Toda esa situación, todo ese esfuerzo, todo ese cansancio, toda esa tensión en su vida, al final resulta en que ellos reconocen que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Job 42:5. Todo lo que pasó Job, todo. Conoce este pasaje, ¿verdad? De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo ese esfuerzo, toda la aflicción, todo lo que pueda ser difícil, que implique que nosotros pongamos fuerza adicional para salir adelante, que provenga de Dios, crea, como dice su palabra, que es para nosotros un plan de bien y no de mal, para darnos un futuro lleno de esperanza, como dijo en Jeremías capítulo 29, versículo 11, 12, por ahí creo que está. Entonces le dice, esfuérzate, sé valiente. Y en el versículo 7, hermano, llegamos a lo medular. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Esfuérzate en hacer todo lo que mi palabra dice. Obedecer la palabra de Dios es fundamental para que todo te salga bien. Debía esforzarse físicamente, debía aguantar la pela, sí. Pero algo en lo que él debía esforzarse, mis amados hermanos, era en guardar la palabra de Dios. La garantía de poder alcanzar, hermano, todo lo que Dios le había prometido era que guardar la palabra de Dios. No apartarse ni a derecha ni apartarse a izquierda. Eso es lo que hermenéuticamente nosotros llamamos aquí mantenerse en la línea. ¿Qué dice la Biblia? Hablemos como siempre lo damos cuando ponemos este ejemplo de la vestimenta de la mujer. ¿Qué dice la Biblia de la vestimenta de la mujer? ¿Cómo debe vestirse la mujer? Decorosamente. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, si yo digo que la mujer debe vestirse con una falda larga, que la mujer no debe cortarse el cabello, que la mujer... ¿Eso dice la Biblia? No, le estoy poniendo a la línea, me estoy apartando de ella. Y dice que si yo me aparto de la línea, si yo me aparto de un lado o del otro, hermano, mi camino no prospera. Mi camino prospera cuando yo me mantengo en la línea. Ahora, pero si yo digo, no, como dama, a Dios no le importa cómo yo me vista, porque a Dios lo que le importa es el corazón. ¿Eso dice la palabra del Señor? No, eso es quitarle también a la palabra del Señor. Lo de arriba es legalismo, lo de abajo es libertinaje o liberalismo. Entonces, si yo me aparto hacia un lado o me aparto hacia el otro, dice que mi camino no prospera. Mi camino prospera ¿cuándo? Cuando yo me mantengo en la línea. Si la dama entiende que debe vestirse decorosamente, hermano, tenga la seguridad que en esa área su camino prosperará. Amén. Y pongo ese ejemplo, pero hay muchísimos otros en el que nosotros debemos entender que debemos ni apartarse, y dice, ni a izquierda ni a derecha, ni para acá ni para allá. Ahora, ven entonces la necesidad
que nosotros tenemos de aprender la palabra del Señor, de estudiar la palabra de Dios. No es lo que me guste y lo que no me guste no. Es todo. Por ejemplo, no me gusta perdonar al que me ofendió. Hay gente cristiana que les cuesta mucho perdonar. La ofensa es muy grande. Y les cuesta perdonar a alguien que considera que le ha ofendido. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice? Que perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si no perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre que está en los cielos tampoco. Entonces es que yo quiera perdonar o que no quiera perdonar. Te estás apartando hacia un lado o te estás apartando hacia el otro. La Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos. Porque si amamos a los que nos aman, somos igual que los impíos. Pastor, ¿cómo yo voy a armar? ¿Cómo yo voy a armar a esa señora? Me dejó sin la bolsa. Estoy hablando de mí, es literal, me la quitaron, no importa. Pero la Biblia dice que la ame. ¿Sí? La Biblia dice que debo amarla. Y si alguien se levanta contra mí, la Biblia me manda a amarlo. El no hacerlo es apartarme a derecha o apartarme a izquierda. Y hay cristianos, hermanos, que están dentro de un mismo ministerio y no se hablan. ¿Qué es eso? Cuando la Biblia nos manda, sean uno como yo y mi Padre somos uno. ¿Sí o no? Entonces estás apartado, hermano. ¿Estás apartado a la derecha o estás apartado a la izquierda y no estás haciendo las cosas conforme Dios los mandó? Entonces, hermano, de verdad, si usted quiere ver prosperar su camino, hermano, la palabra del Señor manda, hermano, que usted camine derechito, recto, como dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es prosperar? Vamos por detrás. Oye, el pastor me está diciendo que yo tengo que decir que páseme de platica, ¿no? Mira este concepto, me gustó este concepto de ¿dónde lo tengo por aquí? De Gemini, de la inteligencia artificial, déjame ver si lo consigo. Prosperar. Mira lo que dice la inteligencia artificial, hermano. En relación a prosperar, se refiere a un estado de bienestar integral que abarca la salud física, la salud financiera y sobre todo la salud espiritual. La prosperidad bíblica no se limita a la riqueza material, sino que incluye la bendición y el crecimiento en todas las áreas de la vida, especialmente en la relación con Dios. ¿Quieres prosperar en tu relación con Dios? ¿Quieres prosperar, por supuesto, en el área financiera? ¿Quieres, por supuesto, que tu salud mejore, que tus relaciones mejoren, que tu entorno mejore? Hermano, entonces guárdate de hacer todo como Dios dice que debes hacerlo. Ahí está, hermano. La Biblia es el más grande libro de principios que hay. No limitado, como dice la gente, un manual de vida. No, eso no es un manual de vida. La Biblia es un libro sobrenatural, con poder de Dios, que va más allá de un manual. Pero sí hay principios, hermano, que si usted lo aplica, Dios dice, así es. Así es. Es correcto. Amén. Ahora fíjense algo. Le dice, déjame leerlo aquí. Mis palabras, en el versículo 8. Vamos a leer el 7 y el 8 juntos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿En cuántas cosas? ¿En cuántas?
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué le saldrá bien? ¿Qué le saldrá bien? Todo. Pero en este caso, lo que le está diciendo es, mis palabras deben abundar en tu boca y en tu mente. Debes guardar y hacer para que prosperes en todo. Aún en los labios de Josué debía estar siempre la palabra de Dios. Hermano, 2 veces le dice que lo quiere prosperar en la tarea que le había asignado. Hermano, Dios quiere prosperarnos. Dios quiere prosperarnos, Dios quiere que nos vaya bien. O sea, que se hace mal uso de la prosperidad por allí, hay algunos movimientos sí que se aprovechan de eso. Sí, pero Dios quiere que nos vaya bien, hermano. Dios quiere que nos vaya bien. Dios usa circunstancias difíciles, sí las usa. Pero ve al fin de casi toda la gente que pasa por proceso en la Biblia. Siempre hay la restitución de Dios y esa restitución se da cuando obedecen a Dios. Debemos obedecer a Dios. Y le dice, mis palabras, Josué, deben abundar en tu boca. Dios le dice a Jeremías, Dios le dice a Jeremías, si dejares de hablar necedad, déjame buscar el texto bíblico, si dejares de hablar necedad, serás como mi boca. Voy a Jeremías capítulo 15, versículo 19, hermano, búsquemelo por allí, por favor. Jeremías 15, 19. Perfecto. Por lo tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, de lo que le vengo hablando. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Es entresacar lo precioso de lo vil. Es de todas las vilezas y de todas las cosas que hablan. Si consigues otra versión por allí me la puedes colocar, hermano. Dice, si dejares de hablar necedad, ¿okay? Lo vil son las necedades que habla. Y lo precioso, hermano, son las palabras de Dios. Si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Tienes otra versión ahí, mi hermano? ¿Alguien que tenga otra versión por allí? Si lo puede conseguir por allí. Dice, si dejares de hablar necedad, serás como mi boca. Ajá. Y dígame esta, pues. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Hay una versión que dice, si dejares de hablar tonterías, serás como mi boca. Y esa me gusta mucho, ¿sabe? Porque yo digo, Señor, cuántas tonterías nosotros hablamos donde debemos hablar la palabra de Dios. Donde debemos exponer la palabra de Dios. Alguien me dijo un día, oye, varón, usted lo que habla es puro de la Biblia. Usted todo lo resuelve con lo que dice la Biblia. Y entonces de momento, tú sabes, como que me causó un freno, como que... Y yo, no, pero bueno, ¿y cómo es pues, varón? Es que así es que. Es que es así. Y eso es lo que le estaba diciendo a Josué, ¿sabe? Mis palabras deben abundar en tu boca. ¿Sabe qué, hermano? La palabra de Dios no vuelve vacía. Cada vez que usted habla la palabra de Dios y esa palabra de Dios llega al oído de alguien, crea que esa palabra no vuelve vacía. Hay una historia de un sicario que el hombre bien alejado de Dios. Era un sicario y estaba refugiado por allí
en una playa y él cuenta que de pronto entre sus escoltas se metió una viejita que nadie se dio cuenta. Cuando se dio cuenta, la viejita estaba ahí frente a él. Y la viejita le dice: cuando estés en peligro, clama a Jesús, porque Jesús murió por ti para librarte de pecado. Jesús te ama. Eso fue lo único que le dijo y se fue. Y él cuenta en su testimonio: qué broma tiene esa viejita, que cada vez le venía ese pensamiento, que Jesús lo amaba, que Jesús lo amaba. Dios me contestó: gracias, hijo, yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tontería y lo comienzas a anunciar, lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. Mano, dejemos de hablar tontería, chicos. Nos reunimos en grupos cristianos y hablamos de cuál es la última serie, de si Violeta o la otra. Eso no es casual. Dejemos de hablar necedades, porque el Señor quiere que seamos su boca. Ramón, el Señor quiere que tú seas su boca, hermano. Junior, el Señor quiere que tú seas su boca. Yoli, el Señor quiere que tú seas su boca. Ixamar, el Señor quiere que tú seas su boca. El Señor quiere hablar a través de nosotros. Es necesario que dejemos de hablar cosas que realmente no valen la pena. Dice la palabra del Señor que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. Y es lo que le dice el Señor a Josué: Josué, mis palabras deben abundar. Y cuídate de hacer también conforme a todo lo que te he mandado. Ahora, fíjense lo que tenía. Él tenía que guardar la palabra. Todo lo que Moisés les había enseñado, lo que Moisés había escrito, ellos tenían que guardar eso. ¿Ok? Su palabra debía abundar en sus labios y por supuesto en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Para que yo hable constantemente la palabra del Señor, mi corazón debe estar lleno de la palabra del Señor. De la abundancia del corazón habla la boca, pero también de hacer conforme a lo que en ella está escrito. Y ese es uno de los grandes problemas de esta generación. Es que hay gente que habla muchísimo de la palabra. Tremendos expositores de la palabra. Pero alguien les ofendió y no restauraron la relación. Pero son los que más pelean con los vecinos. Pero es la pareja que más grita en el urbanismo. Dice: cuídate de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés mandó. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y después el Señor le firma diciendo: esto no son solo palabras que te estoy diciendo. Esto no es sugerencia, Josué. Esto no es sugerencia, iglesia. Le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Vuelve a decirle: ¿en qué? Fuerte y valiente ¿en qué? En lo que ya le había dicho. En no desviarse de la palabra ni a izquierda ni derecha. En cumplir con gallardía la tarea. En hacer todo como decía la palabra del Señor. Cuando vemos esto, generalmente vemos que el mayor esfuerzo estaba en las luchas, en las batallas, en las conquistas. No. El mayor esfuerzo
para que él fuera prosperado, hermano, era en hacer conforme a las palabras que Dios había establecido. ¿Sabe? Si nos preguntamos cuál es la respuesta esperada del escritor, que se dice que es Josué mismo, y que posiblemente Eleazar o Finés, su hijo, terminaron plasmando allí la muerte de Josué. Josué entra a hacer cumplir la promesa. La tarea de Josué era llevar al pueblo al reposo que Dios le había ofrecido después de durar 400 y tantos años como esclavo en Egipto. Y después de durar 400 y tantos años como esclavo en Egipto, 40 años dando vueltas en el desierto. Y dice, ya llega el momento del reposo. Voy a leerlo aquí en Josué, capítulo 23, versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Esa era la tarea. Llevarlos, cónchale, ya conquisten la tierra, vamos a vencer los enemigos. Y esta es mi tarea. Entregarles ya, ¿verdad?, la tierra prometida, el lugar de prosperidad, el lugar donde ustedes han de descansar. Y Josué, en el versículo 23, en el capítulo 23, versículo 6, fíjate lo que le dice Josué a ellos. Ya Josué está anciano, ya está por partir. Y le dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartados de ellos, ni a diestra ni a siniestra. Dios le dice a ellos, para que tú prosperes, para que este pueblo conquiste todo lo que yo les he dado, no se aparten ni a derecha ni a izquierda. Y Josué escribe todo este libro para enseñarles a ellos, hermanos, no se aparten ni a derecha ni a izquierda. Dios nos entregó todo lo que Él nos había prometido. Porque no nos apartamos ni a derecha ni a izquierda. Y esa era la tarea que ellos tenían por delante. Hermano, esto está escrito para nosotros exactamente para lo mismo. ¿Sabe? Nuestra batalla hoy no es contra ejércitos armados. Nuestra batalla, hermanos, hoy es con esta sociedad terrible, envolvente, donde llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y nosotros debemos esforzarnos, hermano, para poder vencer estas batallas. Porque si no terminas envuelto, hermano, terminas envuelto en el secularismo, terminas envuelto en muchas cosas y terminas hablando necedades en vez de hablar la palabra del Señor. Y finalmente, la promesa. Yo voy a estar contigo. Lo que le dijo al principio, se le dice, mira, es un mandato. Tienes que obedecer esto. Pero yo voy a estar contigo. Ahora, Josué hizo todo esto para beneficiar o para bendecir al pueblo de Dios, a Israel. ¿Qué obtuvo Josué? Pudiéramos decir que obtuvo Josué con todo esto. Oye, el Señor le puso trabajo y tuvo que entregar a toda esa gente, calarse todo eso y nada. Josué capítulo 1, versículo 1. Con esto termino. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, ¿sabe? Josué es reconocido por Dios como siervo de Moisés. Cuando usted ve a Josué ahí empezando ese libro, Josué, ¿qué es? Siervo de Moisés. Hubo momentos en que las cosas ya se habían acomodado un poco. Josué había hecho su tarea. Josué se había cuidado de guardar, de hacer conforme Dios le había dicho. Había guardado la palabra del Señor. Y en el versículo 24, él dice algo importante. En el capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él vivió así. Josué vivió: a mí no me importa lo que decían los demás. Mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Pero finalmente, después que Josué muere, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Aquel hombre que era siervo de Moisés. Después de estas cosas, ¿después de cuáles cosas? Después de que Josué vivió guardando, obedeciendo la palabra de Dios en todo. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. El siervo de Dios es reconocido por su obediencia a Dios. Como siervos de Cristo seremos reconocidos por nuestra obediencia a Cristo. Póngase de pie, iglesia. ¿Sabe qué quiero yo que usted entienda? Que obedecer la palabra de Dios es fundamental para que todo salga bien. Y para obedecer la palabra de Dios es necesario que usted la aprenda. La palabra del Señor dice cómo usted puede ser un buen padre. Hermano, entonces venga el discipulado de padre. La palabra de Dios dice cómo usted puede ser un buen esposo, cómo usted puede ser una buena esposa. Entonces, cuando enseñe sobre eso, asista. La palabra del Señor dice cómo conducirte en tu casa, cómo conducirte alrededor de tus vecinos, cómo conducirte en tu trabajo. Entonces vengan los discipulados los martes. Hermano, ¿por qué entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien? Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, queremos poner delante de ti, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, Dios. Señor, a veces el día a día nos envuelve. El día a día, Señor, se vuelve nuestro gigante, Señor. Se vuelve nuestra ciudad amurallada por conquistar. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos y ser valientes para poder cumplir con la tarea que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que nos ayudes, Dios, a ser conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra en toda. A no ser ligeros, Dios eterno. A no ser por allí, como dicen por allí, papá, cristianos light, sino cristianos que caminan conforme a tu verdad, a tu palabra que es verdad. Inquieta nuestro corazón, Espíritu Santo de Dios, cuando nos estemos desviando a izquierda o a derecha. Ayúdanos, Dios, a prosperar en el camino que tú has trazado para nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que la obediencia a tu palabra es fundamental para que todo nos salga bien. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, iglesia.